La jueza federal Laura Taylor Swain ha ordenado la creación de un equipo de mediación que deberá promover la negociación entre los acreedores y el gobierno, esto amparado en la ley federal Promesa. Sobre el impacto de este grupo de jueces, sus integrantes, de hecho, conversamos a fondo con el licenciado John Mott, analista político y financiero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí. ¿Te sorprendió esta determinación de la jueza? No, de hecho... ¿La esperaba? Lo esperaba porque para la vista del 17 de mayo, que fue la primera vista, ella ordenó a la Junta, dígame si hace falta mediación. La Junta no dijo nada. De hecho, yo me levanté y se lo señalé a la juez, miren, ellos no han dicho nada de mediación. Y por eso fue que yo vine. Es decir, es la jueza quien trae. Quien lo trae, obviamente, y de la manera que lo trae es interesante porque en el caso de Detroit, el juez Rose dijo mediación y no voy a hacer nada. Y cuando fueron a los tribunales apelativos, le dijeron, no, nosotros no vamos a tocar esto. Aquí en Promesa, la ley requiere que se mueva rápidamente. Ella se ha movido rápidamente. Ella tiene un schedule para decidir cosas importantísimas y la orden lo establece. O sea, esto es paralelo a mis decisiones que voy a hacer en este caso. O sea, el proceso adjudicativo continúa. Continúa. Mientras ella nombre este grupo de mediadores, que son jueces, son mediadores judiciales, estas personas deben ser como personas imparciales que van a facilitar el diálogo entre los diversos grupos. Sí, porque la ventaja cuando tú tienes, por ejemplo, al juez Klein. El juez Klein fue el juez del caso de Stockton. Stockton es una ciudad en California que se fue a capítulo 9 y hubo una reorganización. La juez Hauser es una persona bien conocida en el ámbito perdón, de quiebra. Tú tienes gente que sabe, el juez Marrero, que es de hecho de origen puertorriqueño, nació en Santurce. Estuvo envuelto en casos del SEC de 600 y pico millones de dólares. Él aprobó el settlement. En la orden, la jueza, a grosso modo, le dice a los jueces cuál debe ser la agenda. En la primera, obviamente, el primer punto es identificar los asuntos que se van a atender. Ella se lo está dejando a la juez Hauser. Ella te dice, mira, el 28 vamos a ver, que es la próxima vista, vamos a hablar, ella nos va a explicar, les va a explicar a ustedes, a nosotros, cómo vamos a hacer esto. Y sí, pues sí, por ejemplo, van a decir a todas las partes, tú me tienes que decir que tú crees que se puede mediar, pero, hace un punto, próxima oración, pero tú no tienes que ir a la mediación es voluntaria. Es decir, estos acreedores pueden ser bonistas, puede ser un demandante de un caso de daños y perjuicios. Claro. No tiene que someterse, no está obligado a someterse al proceso de mediación. Tiene que decirle cuando se le pregunte, si se le pregunta, mira, estos son los issues que yo creo que se pueden mediar, pero no tiene que ir a la mediación. Hay un asunto que se destaca en esta orden, es el asunto de la confidencialidad. La jueza lo subraya en varias ocasiones. ¿Por qué eso es relevante en el proceso de mediación? Mira, yo he estado en mediaciones aquí en el Southern District of Florida, donde es mandatorio, o sea, tienes que ir a mediación, y en el Southern District of New York. Y en el Southern District of Florida, sí, si tú vas a una mediación, el mediador hace un informe al juez. ¿Okay? Si el mediador dice que tú estás totalmente irrazonable, pues el juez puede tomar... Eso no parece que es lo que va a pasar aquí. No, al contrario. Eso no va a pasar aquí porque ella dijo, yo no voy a saber lo que va a pasar, a mí no me van a informar lo que está pasando, las posiciones de nadie. ¿Por qué la jueza no quiere enterarse de lo que está ocurriendo? Para que entonces cuando ella decida, no pueden decir, eso fue porque me castigaste porque yo no quería aceptar. Es decir, que lo que ocurra allí, la información que allí se vierta, después ninguna de las partes puede utilizarla de ir a un proceso adversativo. No puede traérselo a la atención de la jueza. No, es lo que ella quiere decir. Las reglas de evidencia de Puerto Rico y las federales pues te prohíben cualquier asunto que tenga que ver con una transacción, pues tú no lo puedes traer a evidencia para demostrar ciertas cosas, para demostrar otras tal vez. Esto, ¿entiendes que va a acelerar algunas, porque es un proceso bien complicado, ¿va a poder acelerarlo? Sí y no. ¿O habrá que ver? Lo que va a acelerar este caso es la resolución de Cofina Geos. Tú resuelves eso y tú resuelves la mitad de los issues. Estamos hablando entre Cofina y yo, tienes 35 billones de los 74 billones. Está también el issue de los liens. Si tú resuelves todo eso, tú resuelves más de la mitad de los issues. Y haces mucho más fácil el resolver los otros. Bueno, como siempre, el tiempo me traiciona y me quedo con un montón de preguntas, pero gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.